voy a hablar sobre... Hay un libro titulado Padres que odian. Es de una... No sé si es trabajadora social o psicóloga, pero se llama Susan Forward. O, como me gusta decirle, Susan para adelante. Porque forward, ¿no? En inglés. Y en un libro azul que se llama Padres que odian, ella describe, podría ser no solo de color azul, pero es la edición que tengo, describe las distintas maneras en que los padres pueden hacer mierda a sus hijos y en la introducción explica que los ejemplos que muestra son muy extremos y no siempre la vida es así. A veces los padres hacen estos comportamientos de forma menos extrema, pero embonan aún así en esta lógica de lo que ella narra. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a padres que maltratan verbalmente y los ejemplos son muy sádicos. Y uno diría, no, mis padres no hacen eso. Pero hay pequeñas cosas que se pueden hacer e imitar sin querer, muy probablemente sin querer, o no, pero hay cosas que se pueden imitar que se parecen en tanto patrones a estas conductas que se narran y entonces el libro te prepara, te describe estas cosas. La intención es hacer consciente algo que tal vez no es consciente. Muchas personas con problemas familiares no suelen saber que tienen estos problemas familiares hasta que después salen con amigos o etcétera y ven a otras familias y se dan cuenta de que la dinámica es muy rara y muy diferente a la que hay en la familia de la persona. Y las familias preparan una distorsión de la realidad para cualquier persona. Los valores familiares que se te inculcan o se intentan inculcarte y generalmente se logran inculcar, probablemente por autoridad, disciplina, ese tipo de cosas, terminan explicándote el mundo. Y si tus padres, por ejemplo, eran sobreprotectores, entonces el mundo para ti seguramente será muy difícil, peligroso, etcétera. La idea del libro es que muchas personas empiezan con problemas en casa, que pueden o no ser problemas muy conscientes, pero justo cuando no son conscientes terminan tomando el control de tu vida sin querer. Y entonces hay adultos que, por ejemplo, juran que tienen una vida muy normal, al menos en su infancia tuvieron una vida muy normal, pero actualmente tienen una vida deficiente para ellos, donde, por ejemplo, tienen parejas y no se sienten emocionalmente conectados a estas parejas y no saben por qué, y les preguntan y dicen, yo tuve una infancia muy normal, y luego escarbas y ves que pues tenían padres que los maltrataban, por ejemplo, verbalmente o etcétera. Maltrato es una gran palabra porque gran en el sentido de que puede englobar muchas cosas. Depende de una subjetividad, porque hay cosas que yo puedo interpretar como maltrato que tal vez tú no. De hecho, hay tratos que terminan siendo autoritarios y uno puede argumentar o contraargumentar la necesidad de estos tratos, la necesidad de estos tratos. Entonces, en ciertas clases, por ejemplo, el profe puede ser muy estricto y puede incluso ser sarcástico, pero en tiempos socráticos la ironía era parte de la clase socrática y si no se usaba la ironía se consideraba que no se estaba haciendo correctamente la mayéutica. Y esto porque, pasando esto por psicoanálisis, encontramos que bueno, la mayéutica es un método donde el analizado, en este caso podríamos decir el estudiante, tiene preconcepciones y tú le haces preguntas que desmontan sin querer, porque la pregunta en teoría es que podría fallar, pero desmontan las preconcepciones. Entonces la preconcepción podría haber sido, un ejemplo, yo creo que las mujeres son muy malas. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Y la razón podría ser porque tuve una mala experiencia. Y entonces la pregunta puede seguir como ¿por qué fue mala la experiencia? Y tú narras, por ejemplo, que, no sé, no hubo responsabilidad afectiva. Entonces te preguntan, ¿qué es la responsabilidad afectiva? Y tú explicas, la responsabilidad afectiva es
cuando hay un trato entre las dos personas, un trato en el sentido de, estamos, por ejemplo, coqueteando, pues muy probablemente vamos a tratarnos de esta manera. Ninguno de los dos va a actuar como que esto no está pasando, es algo que abiertamente hemos hablado, etcétera. Y en ese caso, por ejemplo, el mayéutico diría, mira, puede ser, pero, preguntaría, ¿todas las mujeres son iguales? ¿O has tenido tratos iguales con todas ellas? Entonces el entrevistado, el analizado, el estudiante, etcétera, diría, bueno, alguna vez tuve una buena experiencia con... Y entonces el mayéutico diría, ¿y cuál mujer fue? Entonces el estudiante explicaría, bueno, alguna vez tuve una relación muy clara, donde, etcétera. Entonces Sócrates diría, ves, no todas las mujeres son iguales. Entonces Sócrates saca una verdad como a trompicones del estudiante, el analizado, pero tiene una cierta dosis de ironía, porque el hecho de que tú preguntes, ¿por qué? Cuando te dicen algo así como, las mujeres son todas malas, ¿por qué? Eso tiene cargado algo de ironía. Y es inevitable. La ironía puede ser extrema, o más que extrema, puede ser fuerte. Y podrías haber dicho, por ejemplo, otro caso, ¿no? Clase física. Yo creo que la gravedad atrae a los objetos hacia el suelo. Entonces el profesor podría ser muy cortante y decir, ¿y si el suelo estuviera arriba? Los chinos, por ejemplo, ven el mundo desde abajo, vamos a decirlo así. Porque si vemos el mundo, nosotros estamos acá y China está acá, por ejemplo. Pues el suelo para ellos, desde tu marco de referencia, está acá, ¿no? Aquí arriba, desde su perspectiva, digamos. Si lo quieres ver así, si los pusieras, digamos, de cabeza, es curioso, ¿no? Porque están en realidad también parados y creen que el suelo está abajo, pero en realidad no está abajo, no necesariamente. Pero en lugar de darte esta explicación, el profesor puede preguntar, o sea, tú dices, la gravedad jala las cosas hacia abajo. Y el profesor podría decir algo así como, ¿qué significa jalar? Así como casi diciendo, ¿esa jalada qué? O el profesor podría decir, ¿qué es hacia abajo? Y lo podría decir de una forma muy irónica, pero eso puede ser parte del aprendizaje. Hay aprendizajes muy buenos que ocurren con profesores muy sarcásticos y no estoy tan seguro de que eso sea malo o bueno, ¿no? Entonces, pero se puede argumentar que esto es muy duro o que esto es una forma de maltrato, etcétera, y se puede argumentar porque te pudiste haber sentido muy mal cuando en un salón de 34 personas tú dijiste algo que te parecía tan obvio como que las cosas caen hacia abajo y el profesor dijo, ¿hacia abajo qué? ¿Qué es hacia abajo? ¿Qué significa eso? ¿Sabes? O sea, si se porta así contigo, etcétera, bueno, es raro, ¿no? Es raro para ti, es incómodo. Y se puede interpretar como maltrato verbal. Pero fíjate que, pues igual también se puede interpretar como parte de una clase. Por supuesto, hay otros ejemplos muy, muy claros. Nada es tan claro, nada es tan trivial, nada es tan obvio, pero hay ejemplos donde, no sé, a una persona le están diciendo cosas como, mmm, no sé, eres asqueroso por tu color de piel, por ejemplo, o, no sé, mereces morir por tu nacionalidad, ese tipo de, pero en el mal sentido, ¿no? Porque eso suena como muy patrio, pero así como, no sé, si tuvieran otro siglo, yo, ¿sabes? O sea, cosas así. Y esto, pues, eso es más cercano a algo que podríamos considerar maltrato verbal, se acerca mucho a lo políticamente incorrecto, pero nunca es tan claro, nunca es tan claro. Lo menciono porque en el libro de Susan Forward usan mucho estos conceptos del estilo maltrato, pero no te explican filosóficamente qué podrían implicar, no te ponen los casos límites. Y no está mal, solo hago una contracrítica al libro. Y estaba leyendo el capítulo, la tradición final es el último capítulo, porque el libro está dividido en lo que hacen los ciertos padres y la forma en que tú puedes recuperarte de eso. Una forma principal es hacerlo consciente. Está, no sé si comprobado, pero el ímpetu de la mayoría de las terapias que no son científicas es, si haces consciente algo que no era consciente, muy probablemente la conducta asociada a esta cosa que no era consciente se deja de hacer. Porque si eres consciente, por ejemplo, del daño que te estás haciendo al involucrarte con cierto tipo de personas, ahora muy probablemente no lo vuelvas a hacer. O será más difícil que lo hagas otra vez. Esa es la intención. Entonces, en gran cantidad de terapias que no son tan científicas, y no por eso no sirven, pero son más largas y son más complicadas y probablemente son más profundas. Hasta tuve un lapsus al decir eso porque me trabé. Bueno, este tipo de terapias insisten mucho más en hacer consciente algo que no era consciente, porque ya el mero hecho de saberlo
te cura de varias otras cosas. Curar es una palabra muy atrevida que estoy usando aquí, pero como me gusta el psicoanálisis, cura, la cura. Y justo voy a poner un lente psicoanalítico al asunto, porque en la radiación final, los que maltratan sexualmente, en el libro hablan sobre el incesto. Y por raro que sea lo que estoy diciendo, porque un tipo se pone a grabar un video sobre el incesto a las 10:30 de la noche, un lunes, es rarísimo, ¿no? Pero eso es lo que hace Freud. Freud va a las 10:30 de la noche a escribir en su oficina sobre el incesto. Y esto, bueno, se ha estudiado que a lo mejor le gustaba a su mamá. Entonces, quizás el complejo de Edipo fue quizás una proyección suya. No se sabe, no estoy seguro, no he leído lo suficiente al respecto. Hay cosas que se dicen de Freud y otras que no se dicen de Freud. Similar a cuando te funan, por ejemplo. Hay cosas que dicen de Freud del estilo. Freud quería engañar a sus pacientes y entonces la teoría del psicoanálisis está construida de tal forma, al menos el más ortodoxo, de tal forma que el psicoanalista siempre tiene la razón. Porque si tú estás diciendo que no tiene razón y que su interpretación es errónea, entonces esto es una resistencia. Puede ser, puede ser. Esto se puede desmontar, pero es una primera aproximación crítica al psicoanálisis. Pero otra cosa que no se menciona, por ejemplo, o también mencionan que Freud escribía en enunciados muy largos, artificialmente largos, porque quería vender muchos libros. Lo que no se menciona, por ejemplo, es que fue el primero en hablar de las sexualidades en plural y de la posibilidad de que hubiera, por ejemplo, de que tuviéramos que tolerar incluso, por ejemplo, la homosexualidad o los fetiches o la libertad sexual en general. Algo visionario, ¿no? Y este tipo de cosas eran demasiadas para una sociedad más conservadora, europea, etc. Entonces los médicos no estaban de acuerdo porque su origen fue médico. Él hizo el psicoanálisis desde lo médico. Y bueno, cuando empieza a hablar de sexo y de derechos y de cosas así, en fin, ¿no? Entonces, pues, le arruinan la carrera por lo que está investigando y él sigue queriendo investigarlo. Entonces escribe muchos libros con oraciones artificialmente infladas, pero porque, pues si no, cómo se mantiene y cómo continúa su teoría si no es con ciertas trampas. Y al final, esto creo que lo agradecemos a día de hoy. La cultura pop está infestada de Freud y muchas de las terapias actuales, incluso la cognitivo-conductual, está basada en algunas cosas que dijo Freud. Incluso se han estudiado sueños de forma estadística, científicamente comprobable, etc. Y al final esto empieza porque Freud también lo hace. Y puede haber estado errado o no, pero no se cuenta la historia completa. Generalmente se le acusa de cosas. Entonces, cuando hablamos del incesto, no necesariamente estamos hablando de algo rarísimo. Él hablaba del complejo de Edipo, y el complejo de Edipo es que el niño, o sea, en términos freudianos, no lacanianos, porque creo que es más bonito el lacaniano, pero en términos freudianos, el niño se enamora de su madre porque es la primera persona que ve. Hay una presuposición de que el ser humano es algo así como heterosexual por naturaleza, o al menos el hombre. Eso también es un error, etcétera, pero bueno, esa es la idea. Y la idea viene de que el humano es algo así como sexuado, ¿no? Entonces nos gusta, es que no solo es que nos guste el sexo, nos gusta el placer, esa es la tesis fundamental. Y el placer muchas veces desemboca en lo físico, en lo sexual, etcétera. Entonces creo que esa es una forma de explicarlo. Posiblemente muchos psicoanalistas, si me vieran, estarían pegando más que un grito, pero bueno, eso pasaría aunque yo fuera experto, la verdad, porque eso suele pasar con los psicoanalistas. Es muy difícil hacerlo bien. Creo que esa es la forma en la que lo pondría. Es muy difícil hacerlo bien, aunque seas experto. Yo no soy experto. Y el incesto, Freud lo narra y lo describe como algo que ocurre, por ejemplo, en el mito. No es necesariamente un mito, es una historia. El de Edipo. Entonces Edipo, pues justo tiene sexo con su madre y mata a su padre, etcétera. Y creo que es conocido en la cultura pop. Y esto está narrado, si te fijas. Hay un texto al respecto. Hay una comprensión. Freud lo transpone a la realidad inmediata de cualquier persona, según él, aunque en realidad su demografía es principalmente europea y mujeres europeas, etc. Lo cual es raro porque el complejo de Edipo es sobre los hombres, pero sus pacientes eran en su mayoría mujeres. Pero bueno, dejándonos de ser críticos, aún así, el incesto se ve como algo comprensible, como algo con guión, con narrativa. Y la perspectiva de Susan Forward, que entiendo que es algo así como va por los rumbos de la psicología humanista, ella lo pone como el incesto, como algo incomprensible. Y en lacaniano, que ella no es lacaniana, pero yo lo interpreto, incomprensible en tanto real, en tanto incomprensible.
Lacan sostiene que terapéuticamente para que algo sane, tiene que hacerse comprensible, tiene que convertirse en texto, tiene que pasar de lo real, traumático, que es la escisión en la realidad, a algo simbólico. Y esto tiene fundamento científico posterior a Lacan. O sea, Lacan lo dijo antes de que se supiera, entiendo. Pero, por ejemplo, para el estrés postraumático o para traumas, funciona enormemente escribir sobre ellos a diario, por ejemplo, cierto tiempo. Es como una aproximación sucesiva también al suceso y recordarlo y escribir con la mayor cantidad posible de detalles, etcétera. Y parece que la información, bueno, la explicación neurológica es, la información pasa hacia el córtex, o sea, porque estaba en la amígdala, y esto ocasionaba ansiedad, etcétera, emociones fuertes, sueños malos, bueno, no sé si malos, pero sueños perturbadores, yo qué sé. Entonces pasa a la corteza prefrontal y te logiza lo que se estaba diciendo. Y curiosamente no es que se acartone, sino es que en realidad al logizarse se ve desde la perspectiva más lógica, se entiende que el trauma no necesariamente nos mató, ni nos va a matar, ni la sombra que estoy viendo no necesariamente es un monstruo, ese tipo de cosas. Que el incesto sea incomprensible me hace pensar que posteriormente va a hablar sobre cómo hay que escribir o sobre cómo hay que entenderlo desde una narrativa y me parece interesantísimo. Explica que es una tradición de la confianza. O sea, presupone que hay confianza en las relaciones entre padres e hijos más o menos ideales. Y que el incesto es la traición. Y se me hace interesante porque desde una perspectiva psicoanalítica, el incesto se entendería como algo natural que ocurre inconscientemente, que no ocurre físicamente, en el mejor de los casos, por supuesto, pero que se supera, etcétera. Y aquí se entiende como algo prohibido, que no debería haber ocurrido en ningún momento, o sea, como una traición de la confianza que se presupone que tendría que haber en la familia. O sea, la perspectiva de Susan Forward, o sea, la perspectiva humanista es radicalmente diferente en el tema de la sexualidad transgredida, de pronunciar. La sexualidad transgredida se ve diferente desde la psicología humanista que desde el psicoanálisis. El psicoanálisis incluso entendería que el incesto es algo así como una condición a priori de cualquier individuo, al menos desde el punto inconsciente. O sea, no estamos hablando de que tiene que pasar, pero estamos hablando de que sucede simbólicamente. Se supone que el complejo de Edipo se resuelve, etc. Esa es la perspectiva más freudiana clásica. No estoy seguro de que una interpretación más postmoderna o mejor que el postmoderno, pues, o sea, es que hay después del postmodernismo hay otro periodo que se plantea que creo que se llama metamodernidad, que es algo así como mejor que el postmodernismo, no sé, pero desde una perspectiva más actual, digamos, no estoy seguro de que el complejo de Edipo se entienda como algo que se pueda superar, sino tal vez como algo con lo que se puede vivir. Y el incesto también se narra como algo devastador desde Susan Forward, o sea, como algo traumático realmente. El niño es dependiente de sus padres, eso es lo que ella plantea. Lo interesante de este enfoque también, del enfoque humanista, es que es muy blando. Es muy blando en el sentido de que en el mundo más ideal posible entenderíamos a los hijos como dependientes de los padres y a los padres como cuidadores semiperfectos de los hijos. Y entonces el padre, por ejemplo, siempre tiene, en teoría, o debería tener, tal vez no debería, pero idealmente sería amable con su hijo, incluso cuando esté harto de su hijo, que es muy frecuente que suceda porque está, pues justamente está erigiendo a una persona nueva en el mundo. Es muy difícil que no te enojes con alguien que no sabe todo lo que tú sabes y que va a transgredir muchas reglas y que va a correr por todos lados. Y luego si tiene hermanos, es muy difícil a veces que los hijos no se peleen entre sí. Y entonces a veces incluso sucede que un hermano le puede estar pegando a otro hermano. ¿Y qué haces en esos casos, no? Funciona simplemente explicarles moralidad, así a lo Hobbes, o sea, funciona ser el padre bueno siempre. No sé, a veces creo que hay que castigar también. Incluso a veces hay momentos donde las cosas son tan tensas. Jordan Peterson pone un buen ejemplo. Él describe la situación de qué pasaría si tu hijo estuviera con su otra hija, más bien, no, tu hijo está con su hermana. Y entonces, el hijo, por ejemplo, por alguna razón, agarra agua hirviendo, ¿no? O sea, imagínate que te serviste un té caliente, la pusiste en la mesa, ¿no? Pusiste en la mesa la taza, el hijo agarra la taza y sin querer casi se la tira a su hermana, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, a veces tienes que usar justo, pues lo físico y pues darle un manazo al hijo antes de que haga algo. En plan, antes de que agarre, tal vez es muy rápido todo, ¿no? Entonces, a lo mejor agarra muy rápido la taza, antes de que la agarre le das un manazo. Porque negociar y decirle verbalmente a veces no sirve, porque a lo mejor después se le va a caer la taza con el agua hirviendo encima de su hermanita, perdón, bueno, le puede dejar cicatrices de por vida, la puede matar, yo qué sé, sin querer, por supuesto, pero a veces para evitar accidentes incluso hay que interceder en lo físico como padres. Y esto
es un paradigma raro porque, bueno, es que posmodernamente diríamos los padres tienen que ser siempre los buenos, los mediadores, etcétera, pero a veces también tienen que ser la mano dura. Y regresamos a un psicoanálisis. Realmente el complejo de Edipo se va encaminando a algo que no es disfuncional, según el psicoanálisis, porque el nombre del padre, o sea, porque llega el padre a poner orden. O sea, cuando hay esta dinámica pseudo incestuosa, inconsciente entre entre madre e hijo, hijo varón y madre, entonces llega el padre y pone orden y el hijo entiende, más bien en lacaniano, el hijo entiende que hay una intersubjetividad donde el padre y la madre son los que embonan. El hijo no es el que embona con la madre. Y entonces se va formando el hijo y crece separadamente. O sea, está en una frustración con el padre, sí, pero esto le ayuda a desarrollarse después y ser una persona propia. De hecho, la identidad se cristaliza después de esto en el psicoanálisis. Entonces, decir que los niños son dependientes completamente de sus padres y que los padres solo pueden, en realidad, ser buenos o solo deberían ser buenos con ellos, es una exageración también, en mi opinión. Creo que hay una cierta severidad que también hay que poner. Y en todos los capítulos de los padres, narran usualmente padres transgresores, así como positivamente transgresores, o sea, prohibiciones positivas del estilo, no se hacen esto, perdón, no se hace esto, del estilo, por ejemplo, el padre prohíbe afecto cuando, por ejemplo, maltrata verbalmente o cuando maltrata físicamente, etcétera. Se habla de los padres irresponsables que son alcohólicos, por ejemplo, eso también es positivo en el sentido de que se narra lo que está sucediendo, o sea, es un fenómeno que ocurre de tal forma, pero no se habla de los padres carentes, no se habla de la no positividad, no se habla de los que, por ejemplo, no son ordenados y no enseñan a sus hijos a ser ordenados, no se habla de los que son demasiado liberales, de los que, justo, un padre o una madre, o ambos, ¿no? O etcétera, o hay mil familias, mil formas de familias. Pensamiento conservador sería decir que solo hay padre y madre, pero aquellos progenitores, o no, incluso adoptivos, que no pongan las suficientes reglas, luego ocasionan que el hijo, la hija, etcétera, no puedan desenvolverse en el mundo que está compuesto de reglas, que luego suelen ser muy rígidas. Y esto también es una gran disfunción. Y luego hay niños que no saben tomar decisiones básicas del estilo ¿qué quiero comer hoy? Que bueno, que crecen como adultos y después son como niños como adultos y no saben qué van a comer o no se pueden concentrar o no tienen particularmente disciplina, etcétera. Y son cosas que suenan como muy de soldado, ¿sí? Suenan muy cuadradas, pero realmente si no las tienes creo que eres mucho más infeliz también. Y de estos padres no se habla. Entonces, pero bueno, estoy de acuerdo, los niños son en su mayoría dependientes de los padres, sobre todo cuando son más pequeños, pero también es cierto que los padres no deberían solamente estar ¿cómo se dice? Proviendo para los hijos, sino también deberían dejarlos solos. O sea, no se habla de la sobreprotección realmente. Se habla de una obsesividad positiva que es mala, ¿no? Etcétera. Así se pone, ¿no? Como algo maligno. Pero no se habla, por ejemplo, de los padres que son sobreprotectores con las mejores de las intenciones incluso, pero que no dejan salir al niño a jugar en el polvo. Entonces el niño tiene alergias después, por ejemplo, en todos lados, etcétera. No se habla de eso. Eh, y no se habla de eso porque se me hace un análisis un poco seco. No es un buen análisis. Hay que también decir Susan Forward, por mucho que yo la mencione Susan Forward como si fuera británico, el nombre, en realidad es gringo. Para pensar, señores, ¿no? Eh, Regresando a los esquemas, los padres se convierten en perseguidores cuando maltratan sexualmente, por ejemplo. Insisto, la cualidad positiva en el sentido de que es algo que existe, que se define, no como la falta de, o sea, no se explica, insisto, de los padres que no hacen tal cosa, se explica más bien de los que sí hacen tal cosa y esa cosa que hacen es mala. Y estoy de acuerdo, hay muchos así, pero no es un análisis completo. Y hablando de los esquemas, los niños empiezan a ver la realidad como algo lleno de sucios secretos, cuando la transgresión fue sexual. Y esto es porque hay una buena referencia de esto. Las ventajas de ser invisible. Bueno, eso es un spoiler. Si no quieres ver el spoiler, no veas el video ahora. Quita el video, ¿no? Pero el personaje principal. Tuviste como 10 años para ver esa película y para leer ese libro. El personaje principal, Charlie, tuvo problemas con su tía porque su tía abusaba sexualmente de él. Y aunque era aparentemente todo muy pacífico, porque, digamos, ella le habló y fue muy amable y no hubo así como violación per se, sí hubo, pues lo fue jalando, ¿no? Y lo fue convenciendo y al final pues hubo relaciones sexuales entre niño y tía adulta. Y, y en la película le dice esto es nuestro pequeño secreto, Charlie. Y justo Charlie
carga con eso. Entonces, cuando se relaciona con otra gente de su edad, tiene ese problema. Y eso es, bueno, asqueroso, en mi opinión. Asqueroso en el sentido moral. Eh, asqueroso en otros sentidos también, probablemente. No sé si sea tan trivial, tan fácil, pero asqueroso es la primera palabra que se me ocurre. Y, y justo Charlie ve las cosas un poco así, como que hay secretos sucios que luego lo perturban. Entonces hay cosas que, hay lugares de la realidad donde él no puede entrar, porque justo hay cosas que para él son secretas y no se atreve a tocar a ciertas puertas. A veces tiene problemas de enojo y no sabe por qué, por ejemplo. Y bueno, esto es en parte porque hay puertas que le cerraron. Y bueno, el mundo se convierte en un lugar lleno de puertas cerradas, donde detrás hay sucios secretos. Susan Forward define el corazón de la niñez como la inocencia. Es una perspectiva también izquierdista incluso. Y no es que yo critique el izquierdismo, ¿no? O sea, yo soy de izquierda, muy de izquierda, pero esta izquierda es la izquierda de las películas de Marvel, que cree que los niños son buenos por naturaleza. Hay niños muy malos. La mayoría de los niños son incluso muy malos en muchas acciones que hacen. O sea, no son solo malos ni solo buenos, pero hay muchos niños que pues hacen mierda a otros niños, que roban, que pegan, que muerden. Creer que la niñez es pura inocencia es... O sea, también los niños por estadística, o sea, casi por ciencia, corren y rompen cosas. Y eso es porque están explorando el mundo cognitivamente. O sea, desde Jean Piaget entenderíamos que la cognición exige que se explore y entonces, pues cuando vamos creciendo, el cerebro se va desarrollando muy rápido, etcétera, y queremos saberlo todo, porque es parte del desarrollo evolutivo normal o aceptable o esperado de una persona. Yo sé que normal o aceptable está muy sujeto a ciertas reglas muy rígidas y entonces quedan discriminados, por ejemplo, los autistas, pero vamos, se considera saludable que un niño rompa cosas, destruya, etcétera. Pero, por ejemplo, porque se asume que los niños son necesariamente inocentes, que un niño rompa muchas cosas o que corra por todos lados o que nunca ponga atención, se considera ya déficit de atención y se les luego medica, por ejemplo, cuando tienen, ¿qué? 6 años. ¿Y, ¿Y por qué? Porque se considera que el niño es inocente, pero no necesariamente es inocente, ¿no? O sea, otro aspecto del libro que me parece falluco. No digo que yo sea mejor que el libro, no digo que yo sepa más, pero hay cosas con las que no estoy completamente de acuerdo, aunque el libro me parece sumamente interesante, ¿no? Y en algún punto, Susan Forward escribe, yo creo que la violación sexual de un hijo es un acto de inequívoca perversidad. Y esto me parece maravilloso porque el resto del libro es muy tibio, ¿no? Insisto, los diagnósticos que dan, pues son incompletos, en mi opinión, pues son gringos. De hecho, no hay ejemplo que sea así como de otra demografía, eh, etcétera. Pero entonces dice algo así como, yo creo que la violación sexual de un hijo es un acto de inequívoca perversidad. No dice algo así, dice eso tal cual. Y es un posicionamiento ético. Creo que los posicionamientos éticos ocurren no cuando yo digo, es que las cosas deberían ser así y ya, desde una cómoda posición, sino cuando desde una posición incómoda me doy cuenta de que algo está mal, de que algo falta, y lo anuncio. Y creo que ella, después de tratar con mucha gente que sufrió abusos sexuales desde niños, encuentra la frustración necesaria para decir, yo creo que la violación sexual de un hijo es un acto de inequívoca perversidad. Por esta mera frase el libro vale la pena. Porque que alguien lo diga así, se nota, es un posicionamiento ético, sin nada que perder. O más bien, cuando te das cuenta de que no hay gran otro, en lacaniano, cuando te das cuenta de que no hay Dios, de que Jesús murió en la cruz y no volvió, cuando te das cuenta de que el mundo está podrido, en el sentido de que falta, o sea, no hay, en el fondo no hay nadie que esté arreglando las cosas. En el fondo te toca hacerlo a ti. Creo que es cuando llegas a un posicionamiento moral y cuando desde tu subjetividad, desde el puntito que eres tú en la inmensidad, desde el recorte ínfimo que eres tú en comparación con el absoluto, cuando dices algo así como yo creo que esto está mal, y lo dices en serio, creo que esto es un posicionamiento moral y me parece maravilloso. Y bueno, eso. Entonces empecé hablando sobre el capítulo de los que maltratan sexualmente. Me interesa hablar más de esto, me gusta subir videos y quiero analizar, creo que descubrí que quiero analizar libros psicológicos desde un análisis mucho más filosófico, porque muchas veces la psicología no es
tan profunda como podría serlo, porque no es filosofía. Zizek o Zizek dice que Lacan eh, es maravilloso porque se le enseñó a él en la antigua Yugoslavia, creo, ahí estudió, creo, o al menos, bueno, antes era la antigua Yugoslavia y ese territorio es donde Zizek nació y se formó, entiendo. A Lacan se lo enseñaban como una parte de la teoría crítica, porque él estudió mucha teoría crítica. La teoría crítica estudia, bueno, critica más bien el sistema, y a Lacan se le estudiaba desde esta postura. Y lo maravilloso es que se estudiaba a Lacan desde la postura filosófica. Lacan en Argentina, por ejemplo, es puramente terapéutico. Juan David Nacio, cuando es muy fan de Lacan y creo que fue alumno incluso o algo así, o una cosa así rara, pero él usa el psicoanálisis desde la terapia y él tiene libros del estilo lo psicosomático para que, digamos, se entienda el síntoma psicosomático y se le ayuda al paciente. O el psicoanálisis sí cura, o, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y, pero no se ve a Lacan como algo filosófico. Y en realidad Lacan desde su inicio es filosófico. O sea, él habla de Hegel, por ejemplo, etcétera. Y bueno, en fin. Entonces creo que hay muchas cosas en psicología que se pueden filosofar y no se filosofa más al respecto. Gracias por escuchar.